Entonces la pregunta era, Matías, no estoy seguro si entendí porque has puesto varios elementos también. Terminaste con la pregunta, ¿cuánto me conviene? Pero no entendí bien hacer qué o participar. Ok. ¿De qué forma siendo gay en una iglesia adventista, por ejemplo? Ok. Un ratito que pase el avión. No pasa nada. Lo que pasa, me parece, perdón, Mati, que él trajo a colación el tema anterior, el que planteó Kelvin, ¿no? Sobre la profesora de religión lesbiana. ¿Es eso? Exacto. Ah. Entonces, Lo que pasa es que no tenemos toda la historia completa, me parece. Exacto. Sí, exacto. Y cuando yo entendí que esa pregunta sería mucho mejor preguntarle directamente a esa persona, ¿no? Porque eligió esto, cuál era su propósito, obviamente sería mucho mejor. Sin embargo, nosotros tenemos que sacar igual, ¿no? Un pensamiento lateral a esto, o sea, poder ver más allá cosas quizás que podamos ver así a simple vista, ¿no? Y yo lo que quería entender es, cuando nosotros vemos algo que quizás a simple vista que hemos aprendido, podemos darle una respuesta simple, pero también detrás de eso tenemos que darle una respuesta compleja, ¿no? Porque nosotros podemos decir que, claro, es bueno que la persona trabaje, no importa su orientación sexual, ¿correcto? Ahora, lo complejo es que tú eres profesor de religión, pero eres lesbiana, y nunca vas a poder hablar del Dios que tú piensas que es, ¿correcto? ¿No? Entonces, si tienes límites para hablar de ese Dios, estarías pues engañándote y haciendo un trabajo quizás que no te guste hacerlo a la verdad, a la final, porque como dice, tiene ciertas reglas, ¿no? Entonces, cuando mencionara, Sonia dijo, entonces no estaría mal porque entonces sería malo también, o no sería bueno que una persona que sea homosexual diga, pues no voy a la iglesia por ser homosexual, ¿correcto? Y lo que quiero es que veamos simplemente que lo estamos diciendo de una manera muy fácil. Cuando yo veo que incluso una persona homosexual yendo a la iglesia, nunca sería completamente aceptada, ni feliz, ni estaría de acuerdo con todo lo que pronuncian en la iglesia. ¿Correcto? Entonces, mi pregunta es, en este caso del texto, ¿cómo lo aplico en ciertas circunstancias de la vida, ¿no? Cuando dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? O sea, en el caso de la profesora, ella puede ser lo que quiere ser, porque en su país puede ser profesora, pero los prejuicios, las reglas, la sociedad, la estructura, nunca va a poder brindarle a ella lo que ella quisiera demostrar o quisiera hablar sobre ellos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ver casos quizás que aparentemente podamos decir, bueno, acá tenemos una abierta, por decir así, discriminación, ¿no? Pero también vemos que del otro lado la persona también está teniendo quizás una confrontación intelectual, espiritual y muchas cosas más, supongo, social, como le pasó ahora porque fue despedido. No sé si me dejan entender ahora sí. Pero a veces en este caso sí tuve que ser un poco más largo, pero... Solange tiene la mano ahí arriba. Sí, yo creo que... Espero me puedan escuchar. Pero yo creo que el punto está en que si pensamos de esta manera, si vemos este problema de esta manera, nosotros estamos forzando a que la persona se autodiscrimine. Y lo que estas personas están haciendo es algo realmente valiente, porque están desafiando los estereotipos. Están rompiendo esos parámetros de la sociedad y están tratando de mostrar
aspectos diferentes, o sea, una realidad diferente, están alzando sus voces. Nosotros nos hemos acostumbrado a a callar nuestras voces y de hecho nos hemos acostumbrado a este punto de estar cómodos en esta situación. Nos hemos acomodado en esta situación. Ahora, ese versículo que tú dices, todo te es lícito, pero no todo te conviene, no viene en este sentido de que, no me conviene hablar porque la sociedad lo va a rechazar, me callo. No, viene en ese sentido de que tú eres libre y tú decides cómo vivir esto. Ellos son libres y han decidido levantar sus voces a esta manera, a este estilo, a estos prejuicios, a estos estereotipos, y han tratado de mostrarse diferentes, abrir mente, tratado de ayudar a otros para que ellos no pasen por lo que tal vez ellos han pasado en su experiencia. Entonces son formas que las personas tienen de expresar lo que sienten. Y ese versículo lo que te permite o lo que te enseña es que tú eres libre. Y eres libre tanto para decidir por lo correcto como por lo errado. Pero vas a ser responsable de tus acciones. Obviamente están haciendo ser responsables, están asumiendo el despido, están asumiendo que la gente los trate mal, los mire mal, los critique, se burle, pero digamos, decir, qué bueno, pero ¿qué haces para cambiar la realidad? Nada. O sea, no a ti, ¿no? Si es una situación. Acostumbrado a apagar nuestras voces. Estas personas están empezando a despertar y a darle voces a sus... Sí, en esa dirección también iba mi respuesta o mi pensamiento. Como dijo, creo que Raquel, no habría que mirar el caso, por supuesto, no tenemos suficiente información, pero también la nombró su título, su presentación reciente, que no hay cambios sin algo así, no hay cambios sin que la gente se levante o lucha por sus derechos o algo así, ¿no? Porque no va a haber ese momento en la historia cuando de repente una mujer lesbiana es bien aceptada como profesora de religión o algo así. No va a haber, ¿no? La sociedad no va a llegar a ese punto sin tener que pasar por esa fase que es difícil, dura, triste, penosa, etcétera, ¿no? Entonces, posiblemente tienes razón, Matías, cuando dices que ella nunca va a llegar a transmitir el mensaje o a trabajar o a hacer lo que quiere, pero creo que puede haber una persona, aunque sea, ¿no? Nosotros decimos, si hay una persona que escucha el mensaje, entonces vale la pena, ¿no? O sea, puede haber una niña o dos niñas o yo qué sé, o tres jóvenes que son impresionados por eso y que les ayuda porque tal vez están en circunstancias similares. Entonces, esa lucha que ella aceptó, ayudó, ¿no? No hay cambios no hay revolución sin, ¿cómo era? Alguien me mandó ahora el título. No hay cambio sin revolución, sí. De hecho, eso es lo que ella hizo, ¿no? Ella dio el paso inicial y eso ya nos ayuda a nosotros para ponernos a reflexionar sobre estas cosas. O sea, ya empieza a generar un cambio en nuestro constructo social dentro de nosotros. Y esos son los aportes, son pequeños aportes que generan todo un cambio en una sociedad. Matías. Sí. Sí, está muy bueno. Muy bueno. Yo recuerdo ahorita cuando estaba viendo el tema de Olimpí, bueno, el apellido está más difícil, pero claro, ella en su tiempo, en su época, fue alguien que revolucionó un poco el estilo de vida de una mujer porque fue empresaria, escritora, no sé qué más, creo que hacía obras también, ¿no? Pero ella no se cayó, ¿no? Lo que ella quería decir. O sea, entonces mi duda, o sea, era en apoyar a esta persona. Quizás ahora que lo veo un poco más amplio cuando ha mencionado que sí, al final su vida, su testimonio de que es una persona discriminada por su orientación sexual, da un mensaje, ¿no? Igual a todos, a sus alumnos, a todos, porque de hecho no van a entender por qué la tienen que despedir. Y claro, mi duda era más porque ella no tenía un mensaje, aparentemente en mi cabeza, ¿no? Porque es como que alguien que no está
no está haciendo lo que ella quiere ser, o no está llevando esa verdad todavía, porque es como alguien que todavía lo tenía, no sé, creo que oculto, porque esto fue algo así como que salió a la luz. Y, y claro, hay muchos más detalles, ¿no? De hecho, en esta historia que quizás no lo tengo tampoco claro, ¿no? Pero sí, siempre hay como ese algo que quizás no veo y eso es verdad, ¿no? Una persona que ahora es mediática y que ha ganado un juicio, bueno, y que de hecho es algo que es un mensaje para todo el mundo, ¿no? Gracias. Correcto. La lucha no es ni para ahora ni para mañana, viene para un futuro. Y no, o sea, una victoria, ya sea en la corte ahora o en cualquier, no declara nada. Todavía los cambios son progresivos y vienen todavía más. Y eso nos enseñan las líneas. Son progresivas, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Una pregunta? Está Kelvin, ¿no? Kelvin hizo una pregunta al privado que me parece interesante compartirla. Solo deme un minuto. Yesenia, ¿quieres compartir algo? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Tenías alguna pregunta o algún comentario? No entré tarde, ya estaban cerrando. No. Solamente vi que abriste tu audio, pensaba que ibas a decir algo. Ah, no, es que acabo de entrar y cuando entro me toca apagar el audio. Ya. Ok. Perfecto. Saludos. Yo quería ver un poquito lo que habían puesto en el WhatsApp con respecto al video este que puso Edita Ujú. sobre la separación de Johnny Depp y su ex esposa. Bueno, yo recién lo vi, hace un rato lo vi, y sinceramente pienso que nos faltan muchas cosas, igual que en el tema que acaba de plantear Matías. Nos falta información. Entonces, termina él diciendo algo como que, o comienza más bien diciendo que no tiene género déjenme pensar porque ya me perdí acá, a ver. Él dijo que la violencia no tiene género, ¿no? Exacto, que la violencia no tiene género. Y yo en eso estoy de acuerdo, porque hay mujeres tan violentas como hombres. Y bueno, después recibí una cantidad de ideas, pero no sé, porque dijeron, bueno, lo hablamos en el grupo y no sé, me gustaría que me lo aclararan. ¿Qué opinaban o qué es realmente? Creo que estás de acuerdo en realidad. Si yo entiendo bien, esa expresión quiere decir que la violencia no está atado o limitado a un género. Sí, yo lo O entendí sea, así también. existe pero- independiente del género, sea mujer, sea hombre, sea gay. Eso creo Claro, que quiere decir. Entonces no es un asunto de mujeres contra hombres o hombres contra mujeres. Creo que claro, eso porque es lo que dice, ¿no? a mí me pareció de eso, pero Matías Blacut, respondiéndome, puso como que el problema de la frase, la violencia no tiene género, es que busca negar la real violencia de género. Pero yo no lo veo tan así en el tema, porque de la forma que nos plantea el video ese, lo que sucede, que no está toda la historia, ¿no? O sea, uno ve la historia desde el punto de vista de la Claro, persona que la plantea. Puede suceder, porque, a ver, a mí lo que me preocupa es que el tema de ser feminista, como que siempre hay que defender a la mujer, sea como sea. Y en eso yo no estoy de acuerdo. Y discúlpenme porque soy mujer y lucho por la mujer porque se independice y todo lo demás. Pero hay casos
en los cuales considero de que la mujer, así como el hombre, es violenta, llegan a mentir, en casos de divorcios, llegan a decir cosas que no son reales, para sacarle los hijos al padre, para no dejárselos ver. O sea, hay mucha cosa. Y en esta vorágine que estamos de defender a la mujer, como que hay gente que se carga al hombro de defenderla ante todo. Y yo en eso no estoy de acuerdo. No sé si está mal y sinceramente pido que me respondan porque me siento mal, porque veo que hay casos en los cuales la mujer no merece ser defendida, porque es ella la que está mal. Y no por ser mujer, a ver si me explico, sino por el hecho que comete o lo malo que ocurre. ¿Puedo hablar? Adelante, Graciela. Bueno, perdonen porque recién me pude enganchar, pero con respecto a lo que dice Raquel, obviamente el ser humano tiene intrínsecamente la violencia, porque ya recibimos una naturaleza degradada y tenemos esas tendencias hacia la violencia. Lo que pasa es que bueno, reitero, entonces tanto hombres como mujeres pueden ser violentos, pero la cuestión que se lleva al análisis sociológico, digamos, es que hay que ver las proporciones, o sea, las estadísticas. Entonces, capaz que hay, sí, algunas mujeres, pero no son la mayoría, como se ve por los noticieros y por las estadísticas y por todo, que la mayor violencia es ejercida de los hombres hacia las mujeres. Por eso tanto femicidio, por eso tanta violación, tantas cosas terribles que sufren las mujeres en general. Entonces, la cuestión es, no se puede particularizar, es una cuestión obviamente individual, pero la proporción es abrumadoramente hacia la violencia ejercida del hombre hacia la mujer. Creo que eso puede aclarar un poco. Ok. ¿Ibas a decir algo? Adelante. Tú primero. Ok, gracias. Sí, Raquel, yo también quiero aportar algo. Pienso que simplemente hay que dividir dos niveles. No tenemos el nivel, tal vez podemos decir, de la sociedad, de la historia sociológico, donde tenemos que tomar el punto del feminismo radical y donde el hombre está simplemente con luz roja, ¿no? Es el agresor de por sí. Porque tenemos 6.000 años de historia y es demasiada evidencia. Y como Graciela dice, en la mayoría de los casos, y etcétera, etcétera, es así. Pero por supuesto tenemos el nivel entonces individual y creo que el movimiento hace eso, ¿no? Totalmente, porque si no ya hubiese removido todos los ancianos o ya hubiese cambiado toda lideranza, todos solo mujeres, ¿no? Y obviamente no se trata de eso, no estamos haciendo eso. No es eso la necesidad. Entonces sí, claro, en un caso individual, obviamente no puedes simplemente confiar en lo general, no vas a lo individual. Y con Johnny Depp hay que ver, ¿no? Por eso están haciendo el juicio, donde están mirando quién dice la verdad, cómo fue en la realidad, para ver si o una vez más era el hombre o si en este caso tal vez era un caso de los más excepcionales, pero que simplemente puede haber, ¿no? Correcto, yo pienso que nosotros estamos en un tiempo donde se prueba no la violencia contra la mujer, es la violencia de género. El género es nuestra prueba. Y aquí nosotros podemos ver tanto en ese caso como en los muchos otros, usualmente las víctimas son mujeres, pero eso no significa que no vayan a haber víctimas hombres también, las hay. Entonces, como dice Marco, ¿no? Es un caso particular, pero nosotros nos basamos como lo que es un poco en estadísticas
la mayoría de los casos, ¿no? La realidad de la mayoría de los casos es que es al revés. Ahora, en el caso de Johnny Depp, yo pienso que tenemos que poder ver los efectos, digamos, que te traen cuando tú haces un mal uso de tu posición o de tu información que tú tienes, ¿no? Como en el caso de la esposa, por ejemplo, hizo completamente un mal uso y lo que ella hace es quemar, digamos, el trabajo de todo el movimiento feminista en esa situación. Yo le digo siempre a Marco, me sorprende que ante esa situación el movimiento feminista radical haya guardado silencio. Pero al mismo tiempo también es un caso muy particular. Es 1 en 300, en miles se puede decir. Entonces, es un caso no muy claro todavía, pero si fuese así, lo que nosotros tenemos que ver es esto. Cuando nosotros estamos frente a una postura de, digamos, por decirlo así, favoritismo de parte de Dios que nos ahora está apoyando al sexo femenino, tenemos que ver que esto no se use mal con nosotros. O cuando, por ejemplo, nosotros tenemos mayor conocimiento sobre lo que es el contexto profético, a veces nos referimos al resto de adventistas como ignorantes, o sea, tenemos una manera de expresarnos hacia ellos que no es digna, digamos, ¿no? Y empieza otra vez ese sentimiento de superioridad e inferioridad, pero en diferentes niveles, en diferentes temas. Y esto es lo que se tiene que poder discernir. Estos temas están para saber cuál es tu posición. A ver, ponte a pensar que en el movimiento de repente aparezca una mujer que agredió a su marido y se prueba y se verifica que ha sido así. ¿Qué vas a responder? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a reaccionar? Estas son situaciones en las que tú tienes que poder encontrar un balance y saber ver las diferentes perspectivas. La violencia, el tema de la ley dominical es la violencia de género. Lastimosamente hay un género que ha sido oprimido por mucho más tiempo, donde está todo el apoyo de Dios está sobre ellos ahora. Ahora, excepciones existen, y así como los hombres también entran en un proceso disciplinario, las mujeres también que infringen esto o abusan de esta lucha, este movimiento, de esta situación en que las favorece, también en algún momento va a llegar a ser reprendida, y de hecho se está esclareciendo en muchos sentidos este caso, aún no es muy claro, pero eso también muestra, por ejemplo, lo que a mí me llamó mucho la atención en este caso, es que a pesar de que le ha costado a Johnny Depp demostrar su inocencia en esto, igual aún así la justicia trabajó mucho más rápido para ello que en el caso de las mujeres. ¿Qué pasa con estas mujeres que denuncian? Por ejemplo, en el caso de Gamergate, estas mujeres denunciaron acoso, hostigamiento en las redes sociales, ¿y qué hicieron? Ignoraron el caso, se hicieron oídos ciegos. Pero él es un hombre, es un actor, es un famoso, y a pesar que le están costando creer, aún así fue un caso que se desenvuelve relativamente más rápido que cualquier otro caso. Entonces, esos son tipos de desigualdades, digamos, ¿no? En ámbitos judiciales. Y para mí sería, digamos, contrastar esto, digamos, lejos de ver esa situación. Creo que todos están de acuerdo que como violencia, la violencia en sí está mal, venga de donde venga. Eso. Hola Giovanna, bienvenida. Bienvenidos a todos. ¿Tienen alguna otra pregunta que podamos abordar? Yo quería plantear la pregunta que Kelvin me hizo hace poco. No está Kelvin. Pero era una pregunta sobre la ley dominical. Parminder dijo en un video que la ley dominical no se iba a tratar de una ley como tal y tampoco tiene nada que ver con el sábado. Entonces, ¿qué sería la ley dominical? ¿Alguno de ustedes puede responder esa pregunta? Bueno, yo también, eso fue recientemente, Parminder lo dijo, no es domingo y no es ley. Ahora, bueno,
en 2019 yo recuerdo y en 2020 la anciana Tess hizo este tema de la triple aplicación de profecía y ella dijo 1850 es una ley, 1888 es una ley, entonces esto es una ley. Y a mí también me surge esa pregunta porque él dice que no es ley. Ahora, yo tengo un cierto, una cierta idea del por qué él dijo eso. Claro, a nivel macro, la triple aplicación de profecía dice que es ley, que tiene que ser una ley, pero cuando nosotros evaluamos la historia del desarrollo del mensaje desde el tiempo del fin, 1989 para nosotros, 2014 era una ley, no era una ley. 2019, la ley dominical para los levitas era una ley, ahí no hubo ley. 2021, una ley, la ley dominical para los netineos, no hubo ley tampoco. Entonces creo que por ahí esa es la idea que él sugirió. Creo que lo del tema de la ley dominical en ese sentido entonces es más bien un movimiento en contra de otro movimiento. Entonces ahora sí la pregunta, la triple aplicación de profecía enseña que es ley. Entonces sí, concuerdo, o sea, me uno a la pregunta, si alguien la puede responder. Y capaz que sea el liberalismo directamente contra la igualdad, un movimiento de liberación. ¿Y eso cómo responde a la pregunta de que si es o no es ley? No, él dijo que capaz. Claro, puede ser, claro, no sale como ley, pero es un movimiento que actúa, porque lo que estamos viendo que es eso, que en el final de los casos la diferencia está en que la igualdad tiene que ser mayor que la libertad. Y hay movimientos de liberación en distintos países, por lo menos lo estamos viendo en caso de Argentina, los movimientos libertarios están tomando un auge impresionante, patrocinado desde el exterior. Caso Milei y otras personas. Pero tienes que poder armonizar estas dos perspectivas, porque como lo planteó César y como lo plantea Kelvin, acontece lo siguiente. Era que Tess dice, por triple aplicación de profecía es una ley. Y Parminder dice, no es una ley porque en 2014, 2019, bueno, las leyes dominicales de la línea de los sacerdotes, levitas y netineos, no había una ley. Entonces, en fractal no hay ley, pero en las líneas proféticas sí hay una ley. Entonces, ¿cómo armonizas esta realidad? ¿Se dan cuenta? Continúa. Continúa tú porque hay aquí trifulca. Hay interferencias. Ok, mi idea, César, y también Kelvin y Solange, que colocan la pregunta, es, estamos ahora en un nivel en la comprensión de lo que ocurre, de lo que es profecía, que Tess resume recientemente con hay un nivel simple, o hay lo simple y hay lo complejo, ¿no es cierto? Creo que, entre otras cosas, también Parminder habla contra ese concepto clásico adventista de que va a haber una ley que dice exactamente lo que dice la gran controversia, ¿no es cierto? Con esta ley yo, John Biden, declaro que personas no pueden trabajar el sábado y si ellos hacen eso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas ideas simplistas de cómo van a ser las cosas y simplemente tenemos que mirar cuando sale esa ley. Por eso tanta atención a que cuando en Argentina salió una ley dominical, no sé, años atrás, y en Alemania los negocios por ley no podían abrir los sábados. Entonces, eso fueron todos eventos que el mundo adventista observó como indicadores a la ley dominical. Y por ese nombre, ¿no es cierto? Pero simplemente multitud de decisiones políticas que a fin de cuentas tienen el mismo efecto como una ley, ¿no es cierto? Para mí eso resuelve el caso. Ya sea presión
que es exigido por el gobierno o por la sociedad o por los que están en la mayoría, es lo mismo, ¿no es cierto?, que una única ley que sale ahí, digamos, ¿no? Porque como Kevin dijo, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, género es protegido, o la elección de género es protegido por ley. Ya, está bien, digamos, por ley, pero en la sociedad nada que ver, digamos, ¿no? O en muchos casos no es garantizado que hay igualdad. Entonces, ¿qué es eso? Tú no puedes decir sí, pero está todo bien en Bolivia. Bolivia está bien, está resuelto el tema porque la ley lo dice. Pues es más complejo que eso, ¿no es cierto? Y algo así me puedo imaginar en referencia a la ley dominical, que simplemente no es necesario que salga una ley que dice así como esperamos, sino que es la situación compleja de la realidad equivale a la misma, al mismo resultado. Bien, concuerdo con ese aspecto. Tenemos que tener claro que cuando hablamos de la ley dominical son diferentes asuntos. El asunto tiene que ver con género, tiene que ver con opresión del débil sobre el fuerte, tiene que ver con muchos asuntos que hemos ignorado por mucho tiempo. Es un conjunto. Entonces, no puede ser una ley porque una ley no puede explicar lo que es el matrimonio homosexual, no puede restringirlo, no puede limitar a las mujeres tampoco. En una ley no podrías incluir todo eso. La ley dominical tiene ese sentido de ser un conjunto de leyes que tienen un único propósito, que es seguir segregando, seguir discriminando, seguir oprimiendo al débil en diferentes sentidos, ¿ok? Pero en realidad, cuando hablamos en las líneas internas al nivel fractal que Parminder se refería, o sea, en ese sentido, perdón, entender que acabo de decir que es un conjunto de leyes que se van a estipular de cierta manera, ¿ok? En diferentes formas, diferentes contextos. Eso da credibilidad a lo que Tess dice, porque eso es lo que estamos viendo cómo la Corte Suprema falla a favor de los conservadores, digamos, ¿no? Entonces ustedes ven que las leyes se están concretando, se está viendo esa dirección. Entonces desde ese aspecto sí estamos yendo a ese sentido que Tess dice. Entonces no contradice lo que Tess dice. Ahora vamos a explicar lo que Parminder dice. Cuando Parminder mira hacia las leyes dominicales de los fractales, nosotros tenemos que tener en cuenta que los fractales son líneas cerradas y son líneas exclusivas para ciertos grupos. Y más que leyes, ahí no se juega el papel de leyes porque no son estados. Los grupos estos no son estados. No pueden ser, entonces no puedes regirlo, no lo puedes condicionar a leyes como en un estado, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que acontece en estas leyes es que en estas leyes dominicales es que se trata más en un sentido de tu mentalidad, de tu creencia, de tus convicciones, de tus pensamientos. Entonces, cuando hablamos de ley dominical, no solamente nos miramos a eventos externos, también miramos a eventos internos y por internos personales, a lo más íntimo de nosotros. Tiene que generar ese cambio. Si nosotros, por ejemplo, miramos a la línea de los discípulos y vemos en qué fallaron ellos y decimos, ellos no entendieron lo que Dios decía, porque la profecía decía que vendría un Mesías que salvaría a su pueblo. ¿Ellos qué esperaban? Esperaban un rey, esperaban un modelo de estado, ¿no? Pero su pueblo no es un estado. Eso es lo que estamos tratando de ver. Lo que Dios trataba de decir era, mira, si bien tengo un pueblo que funciona como estado, también vengo yo por ellos a nivel personal, a lo más íntimo. Y ese pueblo no entendía esto. Y si en la primera capa, o sea, de lo interno, la composición central en el núcleo no se comprende esto, en el estado no lo vas a poder reflejar. Es como nosotros decimos, la educación la aprendes en casa.
Si no lo aprendiste en casa, no lo vas a mostrar en la calle, en la escuela. Va a ser muy diferente cuando lo aprendes en la escuela que cuando lo aprendes en casa. Entonces, no puedes dar lo que no tienes. ¿Se dan cuenta? Entonces, las líneas de los fractales tienen que ver con nuestra manera de pensar, nuestro constructo, de qué está hecha nuestra esencia como seres humanos, como grupo. Entonces, va a lo más interno, a lo más íntimo de cada persona y se trabaja con estos grupos de manera diferente porque están en periodos diferentes y en niveles de información diferentes. ¿Ok? Hay un grupo que le va a costar mucho más tiempo porque ni siquiera está informado de estas cosas. Hay otro grupo que no. Entonces, esto, o sea, Parminder ahí dice, cuando hablamos de fractales no nos estamos refiriendo a las leyes. Las leyes funcionan como en la línea de los discípulos, eran solamente señales, eventos de lo que vendrán. Entonces, esto que nosotros observamos hacia las líneas externas, como 2016, 2014, 2012, lo que aparece en el estado, son señales. Pero esas señales, ¿qué causan en nosotros? ¿Qué generan en nosotros? Y eso esa se forma nuestra ley dominical interna, o sea, como grupo, no como estado, como grupo especial. Y luego viene lo que es el nivel de Perdona, estado. Solange, vos estás con subimos auriculares, pero me parece que se están matando atrás tuyo. Porque acá se siente mucho. Tengo 4, Casi- 5 niños. Sí, Dame un chance. tenés que, sí, no sé cómo hace, vos sabés que estoy asombrada. Sí, ella puede totalmente apagar eso en su mente. No sé, yo tampoco Ay, cómo es hace eso. siempre, Impresionante. totalmente, estoy admirada cómo se concentra y puede, pero uno que escucha todo el sonido de afuera. La No, verdad y es que normalmente, yo no te podía seguir. lo que normalmente Perdona. hace y debe estar haciendo es que también da instrucciones al mismo tiempo y le da tareas y observa lo que están dibujando. Ah, bueno, es admirable. Escúchame, Solange, tenés que Ya conseguirte está. uno de esos de gamers, ¿viste? Que tienen ya el micrófono, con el micrófono. Sí, auriculares, pero con el micrófono más cerca, porque así no oímos lo de Ah, afuera. ya, ya. Ok. Ujú, Marco, ¿escuchaste lo que necesito? ujú. Sí, Mentira. son buenos. Ok. Bien, entonces, lo que estamos viendo es esto. Parminder se refiere a un nivel pequeño, a un fractal. Y está refiriéndose que no son leyes. O sea, el movimiento no puede estipular leyes que le rijan a sus seguidores, es decir, cómo deben comportarse. Tiene que nacer de ellos, tiene que razonar de ellos, tiene que ser comprendido por ellos. Por eso se dijo, ¿no? Nosotros no vamos a expulsar a nadie del movimiento ni nada de esas cosas. Al principio se creía que sí, había ese temor. Yo no sé si ustedes recuerdan esa clase que teníamos. Pero después Ramírez dijo, no funciona, porque si nosotros lo hacemos así, estamos actuando de misma manera autoritaria que el Estado, como un Estado frente a. De hecho, hace poco con Marco hemos recibido una acusación de que ahora, porque nosotros no permitimos la violencia de la mujer, ni en forma verbal, textual, ni siquiera en forma implícita entre memes y comentarios así súper sutiles, ellos dicen, ustedes ahora están siendo Estado, están actuando como Estado, porque nos están diciendo qué hacer, cómo tratar a nuestras mujeres. Y nosotros no estamos tratando, estamos enseñando a las mujeres que esto no tiene que ser tolerado. Y de hecho, la única política que hay dentro... Un minuto. Sí, eso fue tremendo, digamos, esa acusación, ¿no? ¿Hasta dónde puedes llevar el argumento? ¿Será la gente de África? No, mucho más cerca. Ay, qué horror. Bueno, No es su mismo a ver, área es lo cultural, mismo, ¿no? porque son hermanos, ¿no? Pero digo, bueno, hermanos tampoco quería decir. Perdón, Ok. pero Matías. ¿dentro de qué plataforma no se permite esos memes? O no entiendo la verdad el contexto. No, la acusación era que estamos comportándonos como un Estado
porque simplemente no estábamos tolerando ciertos comentarios y comportamiento y estamos dando líneas, digamos, ¿no? O de dirección o directiva. Con los memes, no recuerdo exactamente lo que estaba diciendo Solange. La persona usó memes pero Bueno, entonces, lo que yo estaba tratando de decir es que se trata de educar a las mujeres a que reconozcan esos tipos de microagresiones y sepan ponerle un alto a esto. Y por hacer esto, los hombres han sentido que estamos diciéndole a una mujer cómo debe vivir y cómo le tiene que decir la mujer a su marido cómo tratarlo. O sea, la mujer ahora se está tornando Estado. Ustedes como líderes se están tornando a Estado porque nos están diciendo qué hacer con leyes. Entonces ahí no hay libertad. Entonces otra vez surge el problema de la libertad y la igualdad. ¿Se dan cuenta? La libertad versus la igualdad. Entonces nosotros no somos ni Estado ni nada, no lo hacemos, pero sí sabemos tenemos que hacer es educar a las personas. Un minuto, por favor. Entonces, cuando hacemos esto, nosotros tenemos que ver que esa información cómo es procesada dentro de nosotros. Y vemos que esas personas no están dispuestas a efectuar un cambio. Y en vez de sentarse y pararse y decir, mire, reflexionar, estoy actuando mal, realmente mi comportamiento no es decente, me siento mal, me avergüenzo tal vez por este comportamiento, lo que ellos hacen es mostrarse víctimas. A nosotros no nos escuchan, eso es lo que ellos dicen. Nosotros somos oprimidos, los hombres empiezan a tomar el papel de víctimas y todos son malos. La esposa es mala por no demostrarle su amor al esposo, comprensión y tolerancia a ese tiempo para esperar que el hombre cambie. Nosotros los líderes somos malos porque no sabemos comprender su necesidad de ellos en ese momento y el tiempo que necesitan. ¿Se dan cuenta, no? No se trata de leyes, nosotros no estamos poniendo leyes, estamos haciendo valer principios que hemos comprendido también nosotros recién, y no tenemos tiempo para esperar que la persona cambie. Cristo está pronto a venir, hay un pueblo que preparar, hay gente que ayudar y hay gente que sacar de situaciones en las que estaba ahí. Entonces es un trabajo que haces constantemente. No quiere decir que como líderes nosotros también estemos perfectos. Estamos en cada caso, en cada problema, aprendiendo. Y cada vez con Marco siempre conversamos. Interesante. Tal vez este aspecto puede que yo tenga en mi carácter y me pongo a analizar. Personalmente me pongo a analizar si yo tengo ese carácter. Pero son situaciones que nos tienen que ayudar a despertar y hacer un análisis nosotros constante, un escaneo. Esto necesito, esas son las funciones. Los eventos externos nos ayudan a mostrarnos cómo estamos preparados para la venida de Cristo o no. Los eventos externos, después, cuando ya estamos en la línea de 144.000, tenemos que reconocerlos como tal. Se tratan en eventos externos, son señales que te preparan para estar bien. Las líneas rectales te preparan como grupo exclusivo. Como 144.000 has recibido una educación especial. Como levita, has recibido una educación especial, que es muy diferente. Y esa educación va a ser probada cuando estés en la línea de los 144.000. Tienes que verificar. No hay tiempo de que esperemos que cambies. Ya saltamos a la línea de los 144.000 como sacerdotes. No estamos más en nuestra línea. Ok, ¿se resolvió la pregunta? César, ¿para ti se respondió? Sí, claro, sí, porque, o sea, ya yo tenía como que esa misma idea del por qué dijo eso. Entonces, sí, claro, fue como una confirmación. Buenísimo. Me parece bien dividir esto, ¿no? Entre las líneas de los grupos, ¿no? Donde realmente no tiene que haber leyes o decretos para que funcionen las líneas, ¿no es cierto? Pero tanto en la línea de 144.000 no tiene que haber una ley de por sí, digamos, una simple ley, digamos, ¿no? Que declara
la situación o declara la prueba o algo así, ¿no? Y yo creo que pase lo que pase, para nosotros va a ser, tiene que ser y va a ser claro, ¿no? No tengo duda que esto es ya la prueba. Decisiva o final. Muy bien, Bien. hemos tenido una linda discusión hasta ahora. ¿Hay algunos, alguien tiene otra pregunta más? Sí, está bien los perritos, porque ya los echaba de menos ahí atrás. Son dos, ¿no? Ah, sorry, Matías. Sí, yo tengo una duda, es que, entonces, claro, ya vemos que es bueno, un conglomerado de eventos, ¿no? La ley dominical, así como pasó ahorita con 2021, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que Putin ya perdió? O, de hecho, dice que es más complejo, pero, bueno, lo último que escuché es que, claro, sigue todavía la guerra, de hecho, ya se mudó un poco más a la frontera, ¿no? Con los lugares que ellos habían independizado, bueno, como naciones manipuladas por Rusia, pero pareciera que Putin eso sí lo va a lograr conseguir, o sea, este territorio, ¿no? Entonces, ¿se puede decir que ya Putin cayó o tiene que ser algo que falte todavía? Mira, yo no usaría el término de que ya cayó, porque eso es un poco así con el fin de la Unión Soviética, ¿no es cierto? 89, 91, eso es un proceso, cuando la cabeza está cortada, ¿no es cierto? Pero de que ya perdió, eso tú ves muchos comentarios ya, ¿no es cierto? En la prensa inclusive que dicen que ya perdió, o ya perdió hace rato, desde el momento de iniciar esa guerra ya perdió. Y no necesariamente porque no va a lograr, digamos, conquistar toda la Ucrania o Kiev. Pero si agarra unas, y ya perdió, ¿no es cierto? A nivel económico, político, y yo pienso también, militar, es una derrota total hasta ahora, ¿no? 13,000 soldados que han muerto. Un amigo me dijo que tantos soldados de los Estados Unidos no han perdido desde la guerra de Vietnam hasta hoy en día. O sea, estamos hablando de que son cantidades brutales de pérdida de personal, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que tú puedes argumentar ya en varios niveles que él ya ha perdido. Entonces, ya Paño ya está el hito ya, digamos, cumplido, ¿correcto? No. ¿No? Por ejemplo, cuando nosotros vemos la línea del rey del norte y el rey del sur, que también te colocaba con la iglesia, no encuentro aquí la pizarra, si no lo compartiría. A ver, déjame ver si la encuentro para mostrarla. No sé dónde está. Pero cuando vemos esa línea, por ejemplo, vemos que ella coloca, ¿no? El ascenso del rey del norte y la caída del rey del sur, ¿no? Cuando nosotros vemos esto, vemos que es progresivo. Entonces, cuando hablamos de la caída del rey del sur, la caída de Putin, es progresiva y comenzó el 2021. O sea, cuando él invadió Crimea, desde ahí comenzó. Y cada vez que hace se debilita más. Cada acción que hace empeora más. Y de hecho es interesante ver esta postura que
el rey del, el rey del sur no muere por las manos de alguien en particular, es su propia acción la que lo termina por aniquilar, ¿no? Son sus decisiones en este caso que lo termina de afectar. Y es progresiva, todavía estamos entendiendo esto. Ok, gracias. Hemos también dicho, ¿no es cierto?, que Putin cae, o Rey del Sur cae básicamente más adelante, no en esta, no en Paño, digamos, ¿no es cierto? Como Pierro tampoco cayó, no murió en Paño. Inclusive la derrota de Piro en Paño no era tan clara tampoco. Los historiadores dicen, claro, él perdió, pero en esa batalla básicamente no hubo así un ganador tan obvio como en batallas anteriores. No, él se fue, se retiró y salió del país y chao, y ya terminó su expedición, pero no fue algo así que él tenía que huir en ese momento o algo así, ¿no es cierto? La situación ya históricamente es compleja y yo pienso que tenemos que mirar otros elementos para decidir si gana o pierde, ¿no? Y lo interesante también que es en esa historia es que tienes que aprender a distinguir cómo se ve su pérdida, cómo se ve su derrota. Y tal vez no es como nos imaginamos la muerte de Putin o la desaparición de Rusia. Las pérdidas que generan y cómo dificulta esto, o sea, las formas de derrota son completamente diferentes a las que solemos conocer. Tiene que ver con la información, porque esta es nuestra era. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, chiquito, puede ser. Ya, lo que pasa es que César mencionó en una clase que Dios es el rey del norte. ¿Ya? Y bueno, como yo recuerdo, Israel es norte, Judá es el sur, ¿ya? Digamos que en ese caso, si contrastamos, sería Satanás el rey del sur, ¿no? Podría así, ¿no? O cómo es en sí el concepto de ese rey del norte, si lo relacionamos con Dios. Hay un texto en la Biblia que básicamente indica eso. Creo que es Isaías 7. Es en Isaías. Alguien debe seguramente recordar mejor. Donde dice que Satanás se quiere sentar en el trono de Dios que está en el norte o algo así. Que no sé pasar por Dios. O Isaías 14, no sé. No, entonces de ahí viene ese concepto. Y creo que hay otros elementos que te ayudan a ver eso. Por ejemplo, el trono de Dios que entendemos en la Biblia es está en el santuario, el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba en el norte del templo. No estaba en el norte del templo. El lugar santísimo o el santuario estaba en la ciudad de Jerusalén, estaba en el norte, por ejemplo, de la ciudad. Y hay algunos elementos así, creo que
que edifican sobre ese concepto. Pero el término norte, no sé si puede sacarse mucho más de esto, porque básicamente la Biblia lo usa como rey del norte, lo usa en referencia a los diádocos, ¿no es cierto? Entonces uno está efectivamente en el norte, otro estaba en el sur, y ahí viene ese concepto en primer lugar, y no sé si podemos demasiado estrecharlo y ahora aplicar en muchos sentidos a Dios, aunque sí hay evidencia para eso. Y también esa distinción norte y sur, pues en la historia o en el ejemplo que la Biblia usa, son los dos, son diádocos, ¿no es cierto? No es uno el bueno, otro es el malo, o algo así. Entonces no sé si hasta qué punto podemos usarlo, aplicar y decir entonces Satanás es el rey del sur. ¿No? Porque si tú ves, claro, hay tal vez ese pensamiento que en la Biblia las fuerzas que Satanás saca del abismo, ya sea el ateísmo, ya sea la Iglesia Católica o sea los musulmanes, el ateísmo, Rusia, ¿no es cierto? Son todos esos poderes satánicos que vienen del sur. Pero después tú tampoco puedes continuar eso y decir el norte son los de Dios, porque Hitler es el rey del norte, ¿no? Y era tanto de Satanás como el socialismo, el comunismo de Stalin. Y los Estados Unidos en su función como rey del norte no representan pues al reino de Dios tampoco. No sé, pero tal vez Matías hay otra idea ahí de usar más ese concepto, porque por una razón lo dice, ¿no es cierto? A ver si lo encuentro. Yo pienso que el modelo de tanto del rey del norte como el rey del sur, si bien podemos compararlo con el modelo, por ejemplo, del templo, del santuario celestial y del santuario terrenal, es simplemente una vislumbre, ¿no? O sea, es un ápice de lo que realmente es el reino de los cielos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del rey del norte, sigue siendo un modelo imperfecto de lo que es el reino de Dios o el gobierno de Dios, digamos, ¿no? Entonces eso tenemos que tener claro. Sí, es esa parte aquí, versículo 13. Tú que en tu corazón decías, Isaías 14:13, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y allí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré en lo más remoto del norte. Subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Creo que de ahí viene esa asociación de que Dios está en el norte, ¿no? Pero bueno, sabemos muy bien que esos son los modelos que inclusive en un universo donde está arriba, donde está abajo, ¿no es cierto? Y no sé. No, esos son, creo que, parábolas limitadas que ayudan, digamos, en su tiempo ayudan mucho tal vez a entender ciertos conceptos, pero arriba, abajo, así, ¿no? Pero no sé si es muchísimo más que eso. Puede que sea, pero no supiera decirte. Está bien. No, gracias. Lo que pasa es que, claro, como pensaba entonces que el rey del norte representa bondad y eso, entonces, no sé, como dijeron, ¿no? ¿Qué relación tiene con Estados Unidos al final? Porque viene a ser
Mal. Y el reino del norte, Israel, era generalmente peor, ¿no? En su conducción por sus reyes que el reino del sur, Judá, ¿no? Y no creo que tienes esa posibilidad de manifestar o de usar el norte como un símbolo para lo bueno. Ok. Gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Tiene algo interesante para que podamos discutir, pensar, dialogar? Entonces, si no, nos podemos despedir aquí, terminamos. ¿Les parece? De mi parte, ya les deseo una feliz semana nueva. Y bueno, disfruten el resto de su sábado. Que tengan una muy buena semana. Igual. ¿Alguien Gracias a quiere todos por cerrar preguntas. con oración? Tal vez podemos invitar a Yesenia para acompañarnos con la oración. Sí, voy. Oremos. Nuestro Dios amado, te damos gracias por este lindo sábado en que nos permites reunirnos, Señor. Gracias por este espacio para resolver nuestras dudas. Gracias porque con cada intervención podemos discernir y crecer, Señor. Ayúdanos a cada día aprender más de ti, a conocer realmente tu carácter. Y te doy gracias por este movimiento, Señor, por nuestros líderes. Te pido, Padre, que ahora que en algunos lugares ya está cerrando el sábado, seas tú dirigiendo esta nueva semana que está por iniciar, que nos acompañes a cada uno de los que estamos aquí presentes y de los miembros del movimiento que están también congregados en diferentes lugares, Señor. Sé tú con nosotros, te pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hasta luego.